Una noche de lluvia, un gesto de bondad y un secreto que nunca debió descubrir. Ahora, lo que vio esa noche lo perseguirá para siempre. Trabajo hasta tarde. Siempre lo hago. Es la maldición de quienes cargamos con la responsabilidad de terminar lo que otros dejan a medias. Sin embargo, esto no me enfurece, pues siempre he sido un hombre trabajador. Las calles, cuando salgo de la oficina, están desiertas. Solo el ruido de mis pasos, resonando en el pavimento, me acompaña en el camino de vuelta a casa. Mi vida es monótona, pero nunca me ha molestado. Hasta hace poco, claro, esa noche todo parecía normal. El reloj marcaba casi la medianoche cuando finalmente apagué mi computadora, cerré con llave la puerta del edificio y me adentré en las calles solitarias. Había oído historias, claro, de compañeros que decían haber visto cosas extrañas en la madrugada. Uno de ellos, Jorge, siempre contaba la misma historia. Nunca te acerques a alguien solitario de noche, y menos si no puedes ver bien su rostro. Es un espíritu, te lo aseguro. Me reía de esas cosas, aunque no puedo negar que había algo en su tono de voz que me incomodaba. Aquella noche hacía frío, más de lo usual. El viento cortaba, y el silencio, ese silencio que solo existe en las primeras horas de la madrugada, era casi abrumador. Caminaba rápido, con las manos en los bolsillos de mi abrigo. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto suave, casi imperceptible al principio. Me detuve en seco. Ahí, a la vuelta de la esquina, lo escuché con más claridad. El sonido era inconfundible. Alguien estaba llorando. Mis pensamientos se dividieron en dos. Una parte de mí, la más sensata, me gritaba que siguiera caminando, que no me metiera en problemas. La otra parte, sin embargo, se sentía atraída, quizás por curiosidad o por simpatía. Tal vez por la posibilidad de encontrar una razón para cambiar mi rutinaria existencia. ¿Y si, quién sabe, ayudaba a esa persona? ¿Y si lograba conocer a alguien con quien, finalmente, romper la monotonía? Mis pies, casi por su cuenta, me llevaron hacia el origen del llanto. Allí, sentada en un banco de piedra junto a un farol parpadeante, vi a una chica. No podía verle bien el rostro. Estaba inclinada, con los brazos abrazando sus rodillas y el cabello cayendo en desorden por encima de su rostro. Me detuve a unos metros, recordando las palabras de Jorge, pero entonces la chica sollozó más fuerte. No pude evitar sentir un tirón en el pecho. Parecía tan frágil, tan vulnerable, tan real. Me acerqué lentamente. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté con suavidad. Ella levantó la cabeza, y lo primero que vi fueron sus ojos. Eran grandes, llenos de lágrimas, y había algo en ellos, algo que me hizo querer consolarla, protegerla. Era hermosa, pero en ese momento lo único que importaba era el dolor que reflejaban. «Lo siento, no quería asustarte», añadí, un poco más cerca. «Es solo que te vi aquí sola y pensé que tal vez necesitabas ayuda». Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró con una mezcla de tristeza y agradecimiento. «Mi nombre es Carlos», dije, tratando de romper el hielo. «Soy Elena», respondió ella. «No sabía a quién más acudir. No quiero regresar a casa». Me senté en el borde del banco, manteniendo una distancia prudente. «¿Por qué no quieres volver?», pregunté, sin dejar de observar su expresión. «Mi padre». Su voz se quebró. «Esta noche iba a salir con mis amigas, solo eso. Pero él no quiso. Me gritó, me golpeó. Dijo que no me merecía nada, que soy una inútil». Su confesión me dejó helado. La miré a los ojos, buscando alguna señal de que estaba exagerando o mintiendo, pero no encontré nada que sugiriera tal cosa. Solo dolor, auténtico y puro. «Lo siento mucho,
Elena. Nadie debería tratarte así, dije, tratando de sonar empático. Pero estar aquí, sola, a estas horas, es peligroso. Tal vez deberías regresar a casa. Ella negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas de nuevo. No puedo. No quiero volver a verle la cara. No esta noche. Miré alrededor. Las calles seguían vacías, pero algo en el ambiente comenzaba a inquietarme. Tal vez fue la hora, o el frío, o tal vez esas malditas historias de Jorge regresando a mi cabeza. Pero algo no me cuadraba. Bueno, si no quieres regresar ahora, al menos déjame acompañarte a algún lugar seguro, le dije, cambiando de tono. ¿Tienes algún amigo o amiga cerca? He estado llamando a mi amiga, dijo, mostrando el teléfono. pero no contesta. No sé qué hacer. No quiero estar sola, pero tampoco quiero regresar. La noche estaba cada vez más fría, y ella temblaba. Fue entonces cuando cometí el que, tal vez, fue mi mayor error. Toma esto. Me quité mi chompa y se la ofrecí. Está helando, y no puedo dejar que te enfermes aquí. Ella dudó por un momento, pero luego la tomó. Me sonrió, y en ese instante todo mi miedo o duda desapareció. Era una sonrisa tan dulce, tan sincera, que me hizo olvidar por completo cualquier preocupación. Solo quería ayudarla, hacer algo por ella. Gracias. Eres muy amable. Te la devolveré. Lo prometo. Murmuró. No te preocupes por la chompa ahora, le dije, sonriendo también. Solo prométeme que me dejarás invitarte a un café algún día para devolvérmela. ¿Qué te parece? Elena sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa más triste, más nostálgica. Tal vez. Algún día. Dijo, casi en un susurro. Después de que Elena aceptara mi chompa, algo en el aire cambió. No era solo el frío nocturno, había una presión sutil, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. El viento soplaba con un silbido que parecía esconder voces lejanas, como si alguien más estuviera observando, escuchando. Intenté ignorarlo. Quizás era mi mente jugándome una mala pasada por todo lo que había oído sobre encuentros nocturnos y fantasmas. Después de todo, esa chica no podía ser un fantasma, pues vi su tierno rostro no con mucha claridad, pero sí lo suficiente para haber asegurado que ella no lo era. Deberías regresar a casa, Elena, insistí, notando que ella seguía temblando, a pesar de la chompa que le había dado. No es seguro que te quedes aquí sola. Ella me miró con ojos cargados de una tristeza que parecía más antigua que el tiempo. Algo en su mirada me incomodaba profundamente, como si estuviera viendo a través de mí, no realmente a mí. Era como si ya supiera lo que iba a decir, lo que iba a hacer, antes de que yo mismo lo supiera. No puedo, repitió, su voz tan apagada. Me arrodillé frente a ella, intentando consolarla de alguna manera. Mira, Elena, entiendo que no quieras volver. Lo entiendo, pero quedarte aquí es peor. ¿Por qué no me dejas llevarte? Insistí. Ella me miró fijamente, sus ojos brillando bajo la tenue luz del farol, pero su expresión era indescriptible. Algo en su rostro me hizo sentir que no estaba viendo a una chica asustada, sino a algo diferente, algo que no debía estar allí. El silencio de la calle amplificaba el latido de mi corazón. Todo parecía ralentizarse estando junto a ella. Está bien, lo pensaré, dijo finalmente. Se puso de pie de una manera extraña, como si no quisiera ser tocada por el viento, y dio un paso hacia mí. El escalofrío que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. El aire a su alrededor era más frío, como si el propio espacio estuviera reaccionando a su presencia. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba pasando realmente? Me aparté,
dándome cuenta de que había un frío inhumano envolviéndola. En ese momento, mi mente comenzó a revolverse en un torbellino de recuerdos. Las historias de Jorge, las advertencias sobre no acercarse a nadie, sobre todo si estaba llorando de madrugada. No puede ser, pensé, tratando de convencerme de que lo que veía era solo una chica normal, una chica que necesitaba ayuda. Te llamaré pronto. Gracias por todo, dijo finalmente, con una voz que sonaba más distante que antes, como si fuese una despedida. No respondí. Solo observé cómo se alejaba, su figura desvaneciéndose en la niebla que comenzaba a formarse en las esquinas de las calles. El frío que sentía era abrumador, pero no era solo el viento. Era algo más profundo, más inquietante, algo que me decía que no volvería a verla jamás. Al menos, no de la manera en que esperaba. Pasaron los días. Las llamadas que esperaba nunca llegaron. Cada noche, después de trabajar, caminaba por las mismas calles, esperando verla otra vez. Mi chompa no me importaba, pero lo que sí me importaba era la desconcertante sensación de que había algo más en esa noche que no comprendía. Algo que no cuadraba. Los detalles de nuestra conversación empezaban a desvanecerse de mi memoria, como un sueño que apenas recordaba al despertar. La curiosidad me consumía. No podía sacarme a Elena de la cabeza. Las palabras de Jorge, una vez más, regresaban a mi mente. Nunca te acerques a alguien solitario en la noche. Maldita sea. Esas palabras ahora resonaban como una advertencia oscura, casi profética. Decidí que no podía esperar más. Sabía dónde vivía, o al menos eso me había dicho, así que tomé una decisión. Tenía que ir a verla. Tenía que descubrir por qué nunca respondió a mis mensajes, por qué sentía esa creciente inquietud en mi interior, como si algo maligno estuviera arañando los bordes de mi cordura. Una tarde, terminé mi jornada antes de lo usual, entonces decidí inmediatamente dirigirme a la dirección que me había mencionado, para así obtener respuestas. Al llegar, vi una casa vieja y mal cuidada. Las ventanas estaban cerradas, y la pintura de las paredes se caía en pedazos. Me acerqué a la puerta y golpeé, sintiendo un nudo en el estómago y los nervios que me hacían sudar por todos lados. Pasaron unos minutos hasta que la puerta se abrió, revelando a un hombre mayor, con la cara demacrada y ojeras profundas. Parecía roto, como si el dolor lo hubiera consumido por dentro. Buenas tardes, dije, intentando sonar calmado. Disculpe, estoy buscando a Elena. Quedamos de vernos hace unos días, pero no he sabido nada de ella. Quería saber si está bien, pues no he dejado de pensar en cómo estará. El hombre me miró como si hubiera dicho algo completamente incomprensible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de alivio, sino de algo mucho más profundo. Dolor y desesperación. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz temblorosa. Estoy buscando a Elena. Nos conocimos hace unos días. Le presté una chompa, y... Mi voz se apagó al ver su expresión. El hombre se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar. Pero no puede ser, debes estar bromeando. Repetía entre lágrimas. Mi piel se erizó. Un temor frío comenzó a invadirme. Un temor que había estado gestándose desde aquella noche, pero que hasta ahora había sido reprimido por mi incredulidad. Elena, mi hija, murió hace un mes. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte sobre mi mente. Todo lo que había sentido, cada sospecha reprimida, cada escalofrío que me recorrió aquella noche, se hizo realidad de golpe. La verdad era más terrible de lo que podría haber imaginado. Elena estaba muerta. No, usted está equivocado, intenté decir, aunque mi voz salió quebrada. Yo la vi. Hablé con ella. Incluso le di mi chompa. Tiene que estar viva. El hombre me miró con ojos enrojecidos,
pero esta vez había algo más en su mirada. Una mezcla de tristeza y terror. Me tomó del brazo con fuerza y me susurró, con la voz rota. Te mostraré dónde está. Me llevó al cementerio. El camino fue silencioso, roto solo por el crujir de las ramas y hojas secas bajo nuestros pies, además del peculiar silbido del viento. No podía dejar de mirar a mi alrededor, esperando que en cualquier momento algo terrible saltara de las sombras. Finalmente, llegamos a una lápida. El hombre se detuvo frente a ella y me señaló la piedra fría con dedos temblorosos. Sobre la lápida, tallada en piedra, estaba inscrito el nombre que ahora me aterraba, Elena Martínez. Y debajo, la fecha de su muerte. Hace un mes. El horror me golpeó como un puño en el pecho. Pero lo peor no era la lápida. Lo peor era lo que estaba encima de ella. Mi chompa, la misma que le había dado a Elena aquella noche, estaba ahí, cuidadosamente doblada sobre la fría piedra. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La chompa, su textura familiar, su olor, todo me decía que era real. Pero lo que no podía ser real era lo que representaba. Había hablado con una muerta. Había ayudado a un espectro. Mi mente comenzó a fragmentarse bajo el peso del terror. Di un paso atrás, tambaleándome, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las sombras del cementerio parecían alargarse, moviéndose de manera antinatural, como si el propio aire estuviera distorsionado por algo más oscuro, algo que me observaba, que me esperaba. Supongo que mi hija nunca me perdonará, dijo el hombre a mi lado, para a su vez alejarse sollozando. Y entonces, en el silencio, escuché de nuevo el llanto. El sonido perforó el silencio del cementerio como un cuchillo afilado. Era suave al principio, apenas un murmullo entre las sombras, pero pronto se fue haciendo más claro, más cercano, más real. Mi piel se erizó de inmediato, y el aire, ya frío, pareció congelarse a mi alrededor. Mis pensamientos se desintegraron en un caos de terror absoluto. Era el mismo llanto de esa noche. El mismo llanto que me había atraído hacia ella, que me había hecho dudar de mi instinto y acercarme a lo que no debía. Ahora, ese sonido no solo me aterraba, me llenaba de una certeza oscura, la certeza de que algo estaba aquí, observando, acechando. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido. El viento soplaba entre las lápidas, haciendo que las sombras danzaran de manera antinatural. El llanto continuaba, pero no veía a nadie. Nada más que tumbas y oscuridad. Entonces, una figura emergió lentamente entre las sombras. Era ella. Elena estaba allí, de pie junto a su propia tumba. No había sangre, ni heridas visibles, pero algo en su presencia era profundamente incorrecto. El frío alrededor de ella era diferente, más penetrante, como si drenara el calor del mundo a su paso. Su rostro, antes cubierto de lágrimas, ahora mostraba una expresión vacía, sin vida. Pero lo más inquietante era que sus ojos, esos ojos grandes y brillantes que había visto aquella noche ahora eran oscuros pozos sin fondo, llenos de vacío. No podía moverme. El terror me había paralizado. Traté de convencerme de que no era real, de que todo esto era una pesadilla, pero el dolor en mi pecho, el frío que se apoderaba de mis huesos, me decía lo contrario. Era real, demasiado real. Elena dio un paso hacia mí, arrastrando los pies como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Su mirada, aunque vacía, estaba fija en mí, como si me acusara de algo. ¿Qué era lo que quería de mí? ¿Por qué seguía aquí? Elena. Intenté decir algo, pero mi voz apenas salió como un susurro. Ella no respondió. Solo continuó acercándose, y el llanto comenzó a resonar de nuevo, no en el aire,
sino en mi mente. Cada paso que daba hacia mí era como un martilleo en mi cabeza, un eco que no podía soportar. No había escapatoria. ¿Qué es lo que quieres?, grité al fin, mi voz quebrada por el miedo. Elena se detuvo, pero no respondió. En cambio, su mirada vacía se clavó en mí, y de repente, sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia ella, hacia el abismo. Me lo prometiste, dijo, con una voz que no era la suya. Era una mezcla de varios tonos, como si muchas almas estuvieran hablando a través de ella. Mi mente comenzó a fragmentarse. ¿Qué le había prometido? No recordaba haber hecho ninguna promesa, excepto el abrigo. No puede ser, grité, retrocediendo, pero mi cuerpo no respondía del todo. Estaba atrapado entre el terror y la incredulidad. Ella levantó la mano, señalando la chompa que había dejado sobre su tumba. Sus ojos, esos pozos oscuros, me atravesaban como cuchillas. Entonces lo entendí. Lo que había hecho no fue un acto de bondad, sino un pacto. Al ofrecerle mi abrigo, sin saberlo, había sellado un acuerdo con la muerte. La había reconocido, le había dado algo tangible de mi vida, y ahora ella lo reclamaba. Elena dio otro paso hacia mí, y el frío se intensificó. Sentí que mi cuerpo comenzaba a entumecerse, como si mi propia vida estuviera siendo drenada por su sola presencia. Grité, retrocediendo torpemente, tropezando con las lápidas a mi alrededor. Pero no podía escapar. Cada vez que intentaba apartarme, el cementerio parecía cerrarse en torno a mí, las sombras alargándose, las lápidas multiplicándose. El espacio se deformaba, como si el propio mundo estuviera atrapado en una pesadilla. El llanto de Elena se transformó en un gemido profundo, gutural, inhumano. Su rostro, que antes había sido bello, ahora se distorsionaba en una máscara grotesca de carne pálida y ojos vacíos. Las sombras a su alrededor se alargaron, retorciéndose como serpientes negras que se enroscaban a su alrededor, como si el cementerio entero estuviera vivo y reclamara su presa. ¡Ayuda!, grité al hombre, pero cuando lo busqué con la mirada, ya no estaba. Se había desvanecido como el aire, como si nunca hubiera existido. Estaba solo, solo con ella, con Elena. Su figura avanzaba, implacable, y las sombras crecían, extendiéndose sobre el suelo como una marea oscura. Sentí que el frío me envolvía, penetrando hasta mis huesos. Mi visión se nublaba, mi mente se desintegraba. Todo lo que podía ver eran sus ojos, esos pozos vacíos y oscuros que me llamaban, que me exigían algo que no comprendía del todo. Finalmente, me arrodillé ante la tumba, derrotado, aterrado. Mi cuerpo temblaba, y mis pensamientos estaban fragmentados, rotos por el miedo. Elena, por favor, déjame, le dije, sabiendo que no había esperanza. Ella se detuvo, observándome desde su lugar. Entonces, lentamente, levantó una mano y señaló su tumba. Lo prometiste, repitió, con esa voz espectral que no pertenecía al mundo de los vivos. Miré la tumba y la chompa, el último vestigio de mi conexión con ella. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Con manos temblorosas, tomé la chompa de la tumba. Al hacerlo, sentí un frío tan abrumador que casi me desmayé. El aire alrededor de mí se volvió pesado, como si cada respiración me costara la vida misma. Tómala, tómala de vuelta, susurré, extendiendo la chompa hacia ella. Elena no hizo ningún movimiento. Su rostro inmutable me miraba desde las sombras, y entonces, con un susurro final, su figura comenzó a desvanecerse. Poco a poco, como si se disolviera en el aire mismo. Pero el frío, el maldito frío, se quedó. Caí al suelo, mi cuerpo quebrado por el terror, y mientras todo a mi alrededor se volvía oscuridad, solo podía escuchar una cosa.
el eco del llanto de Elena, resonando eternamente en mi mente. El silencio que siguió fue peor que cualquier cosa que había experimentado hasta ese momento. Un vacío absoluto, donde ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Miré la chompa tirada en el suelo frente a la tumba de Elena. Sabía, de alguna manera inexplicable, que todo lo que había sucedido esa noche, todo lo que había visto y sentido, estaba vinculado a esa prenda. El objeto que había compartido con la muerte. Pero ya no podía soportarlo más. Mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo estaba roto. La desesperación me consumía, y sentía que, si no hacía algo pronto, algo terrible me ocurriría. Miré de nuevo a mi alrededor, buscando una salida, una escapatoria, pero todo lo que veía eran las sombras, retorciéndose, acercándose. Me congelé. No sabía qué hacer o a dónde ir. Solo quería que todo esto acabara. Las sombras provenían de todas partes y de ninguna a la vez. Parecían moverse a mi alrededor, envolviéndome lentamente. El terror en mi interior creció hasta que se convirtió en pánico puro. Intenté arrastrarme hacia atrás, pero el suelo parecía aferrarse a mis manos, como si las tumbas a mi alrededor quisieran hundirme con ellas. El aire se hizo más denso, más irrespirable, mientras sentía una presencia invisible observándome, esperando. Miré de nuevo hacia la chompa. En medio de mi desesperación, supe lo que debía hacer, aunque cada fibra de mi ser gritaba en contra de esa decisión. Alcé la mano, con los dedos temblando, y tomé la chompa. Al instante, el frío se intensificó de manera insoportable, y el mundo a mi alrededor pareció distorsionarse. Las sombras se arremolinaban más rápido, más agresivas. «Aquí está», grité, sosteniendo la chompa en alto. «Tómala de vuelta». Pero no hubo respuesta. El silencio volvió, y las sombras se detuvieron, inmóviles, observando. De repente, un susurro helado me envolvió, una voz suave, apenas un murmullo, pero tan clara como si estuviera justo al lado de mi oído. Mi corazón se paralizó. Era Elena, o lo que alguna vez fue ella. La comprendí en ese momento. El pacto estaba sellado. No se trataba de la chompa. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que había entregado sin darme cuenta. Un vínculo entre la vida y la muerte, uno que no se podía deshacer. Al ayudarla esa noche, al ofrecerle algo tan personal, me había unido a su destino. Yo era el que estaba marcado. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez, no hacia mí. Retrocedieron, desapareciendo en el aire mientras la figura de Elena se hacía visible una vez más. Su rostro, antes distorsionado y vacío, ahora parecía triste. Pero no había rastro de humanidad en su tristeza, solo una profunda, eterna condena. Dio un paso hacia mí, su mano levantada como para tocarme, pero en el último momento se detuvo. Su boca se movió lentamente, susurrando algo que no pude entender. Y entonces, su figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El frío permaneció, pero las sombras se disiparon. Me desplomé al suelo, sin aliento, mi mente intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran de alivio. Eran de un terror profundo, uno que sabía que nunca me dejaría. La chompa seguía en mis manos, pesada como una gigante piedra. Pero algo en mí había cambiado. Sabía que, aunque Elena se hubiera desvanecido, el pacto no había terminado. El frío, ese frío imposible, seguiría conmigo. Y aunque había intentado devolver lo que le había dado, era demasiado tarde. El cementerio estaba en silencio de nuevo. Me obligué a levantarme, tambaleándome hacia la salida. Al dar el primer paso fuera de las sombras de las lápidas, supe que nada volvería a ser igual. Elena estaba muerta, sí, pero ahora, una parte de mí estaba muerta también.
y el eco de su llanto me seguiría para siempre. Desde aquella vez nunca más quise volver a trabajar hasta tan tarde, evitando así tener contacto con lo paranormal, y a su vez, que Elena me encontrara.